Buenos días a todos, Dios les bendiga. Darles el día de hoy. Y hoy Buenos días. Buenos Buenos días, días. pastor, Dios lo bendiga, buenos días. Lo escuchamos. quiero que busquemos el libro de Levíticos 25, versículo 8 en adelante. Levíticos 25, 8. Perdón, hermanito, ¿cómo dijo? Levítico 25, 8 en adelante. ¿Ahí Gracias, sí me hermano. escuchan bien? Sí, ahora sí. Gracias, hermanito. Bueno, un momentito. Listo, bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de el jubileo. Bueno, vamos a ver. Que inclinemos el rostro, vamos a orar. Nuestro Padre, gracias por tu misericordia, Dios. Soy guiado bajo. Bien, en el libro de Levíticos, capítulo 25, versículo adelante, dice así: y contarás 7 años de reposo a ti, 7 veces 7, y el espacio de los 7 sábados de años será para ti 9 años. Entonces harás dar el jubileo. El día 10 séptimo, en el día de expiación, hará sonar toda vuestra tierra, y santificaréis el 10.º año, y proclamaréis libertad a toda la tierra, a todos los habitantes, a un júbilo para vosotros, y volveréis cada uno a su posición y cada cual a su familia. Ese 50.º año, jubileo para vosotros, no sembraréis ni segaréis que nazca para sí, si en él ni vendimiaréis él las uvas, sí, porque es el jubileo, esto será santo. En el año de jubileo, cada uno devolverá su posesión. Si vendes algo a tu prójimo, comprarás de suma, no oprimirás a tu prójimo. Desde el jubileo, comprarás por el número de años, según el número de años de los en venta, aumentarás el precio según la cantidad de años y disminuirás el precio de años según el número de años de los que venderá. No oprimirás a tu prójimo, sino que temerás a tu Dios, porque yo soy tu Dios. Y luego viene la bendición. Tanto cumpliréis mis estatutos, cumpliréis mis decretos, y los pondrás por obra y habitaréis. La tierra dará su fruto, es hasta saciaros, y habitaréis en ella, seguros, y decís que caeremos en el año, no sembraremos ni recogeremos nuestros frutos. Entonces os bendecirá el 6.º año, y
daréis frutos años, sembraréis el octavo y comeréis fruto hasta el noveno, comeréis el fruto añejo. Bien, bien, este es el año del jubileo. La palabra júbilo significa trompeta, ¿no? Todo lo que significa. ¿Ok? Y según las cuentas, el jubileo era el año quincuagésimo, o sea, el año 50. Eh, Hoy quiero que vamos a esto del año del jubileo. No vamos a hablarlo desde el punto de vista propio, esta perspectiva hacia lo que Jesús no, viendo el jubileo en Cristo, libertad y nueva vida. Bien, el objetivo de esta presentación es que los discípulos, todos los que están escuchando, comprendan que Jesús es el cumplimiento del jubileo y cómo esto impacta, llevándolos a vivir una libertad, restauración en el jubileo del Antiguo Testamento. Jesús trae el jubileo, en él tenemos descanso y vida abundante ahora y para siempre. Bien, pero ¿qué era el jubileo? En el Antiguo Testamento se celebraba cada 50 años. Los años en Israel eran divididos en periodos de 7, de acuerdo a la ordenanza que Dios había dado, de acuerdo al mandamiento que Dios había dado. El mandamiento decía o regía bajo Israel o a todo israelita, pero de Israel o donde estuviese. Eh, y decía que los periodos de años debían dividirse en 7. Labraban la tierra hasta el año. Sexto año y el año de reposo para la tierra. Ese año tierra descansaba y ese año se veía la bendición. El pueblo pues amaba la tierra y vivían económicamente vivían de los ahorros o del año que seguía o de los años que seguían. Exactamente ellos tenían una medida, año, trabajaban doble o recogían doble, ahorraban doble. ¿Para qué? Para poder vivir. Algo que sería bien increíble es que también debe haber reposado el séptimo año. El primer año, el siguiente periodo, la tierra producía. O sea, algo milagroso. Ellos lo observaban año a año, porque era un año que ellos veían una bendición especial. Primero que todo, el séptimo año, debían vivir por fe. Ya, no trabajaban en tierra, tal vez hacían otras labores, pero ese año tierra descansaba. Cada 7 años lo hacía. Pero observaban algo especial, y es el año de las trompetas, jubileo, en el quincuagésimo año, sí, en el año 50. En el año 50, 7 por 7, 49, ¿ya? Y eso había un año doble, cuando aparecía el año del jubileo, 2 años, ¿ya? El séptimo año de descanso, el año del jubileo. Tenían que vivir por fe, o sea, prácticamente la tierra descansaba. Ese año de jubileo era año de júbilo, de alegría, no era de tristeza. Todo, todos los milagros, todas las acciones positivas de año. Implicaba 4 cosas. La primera era la liberación de los esclavos. Personas recuperaban su esclavitud. Hay gente que
por cuestiones de dinero tenía que venderse, ¿no? Pagar una deuda y tenía que trabajar. Entonces, eh, ese año volvía a ser libre. Había una ley en Israel que decía que nadie podía morir como esclavo, pero no era una ley similar a los romanos. Los romanos también tenían una ley similar que decía que nadie podía morir como esclavo. Ellos consideraban que a la hora de la muerte podían. mm, los romanos consideraban que cuando alguien moría y que había sido esclavo toda su vida, el alma quedaba libre y entonces el amo ese día daba libertad. Ese día era como una especie de, de visita que hacía el amo, el dueño, o en el momento de la muerte, le daba los óleos, por así decirlo, y lo dejaba libre. Alguna práctica parecida a lo que la iglesia católica hace cuando una persona va a morir y que confesar vera y le perdona sus pecados. Y a veces que los católicos practican esto, diciendo incluso confiesa pecados. Entonces, ese día es día de... Pero no, acá los judíos eran una tradición totalmente distinta. No dice que nadie podía morir esclavo significaba eso. La persona llegaba un día en que iba a ser libre, de que iba a vivir una temporada libre. Y ese era el año del jubileo. De ese 50º año, la gente quedaba libre. Los esclavos volvían a casa. También sucedía algo, y es la cancelación de las deudas. Nadie quedaba en opresión económica toda su vida. Alguien que tenía que vender sus tierras al banco o a los prestamistas, el año del jubileo era un año de júbilo, porque ese año quedaba libre de la deuda. Entonces, era algo bien interesante, ¿no? Como una deuda tal vez que lo iba a oprimir toda su vida, pues ese año quedaba libre, ¿no? Hoy los bancos les interesa oprimir a una persona, ¿no? Eh, Fondo Nacional del Ahorro presta 20 años una casa, pero esos 20 años se puede convertir en 30 años. Muchas personas tienen la facilidad de pago, pues pueden llegar a quedar esclavos de una deuda toda su vida. Es algo que, que nadie puede disfrutar de una casa completamente porque va a quedar toda su vida. Hay algunos que no la lograrán, morirán y no lograrán pagar sus deudas. Pero no era así. Incluso en algunos lugares de Israel, esta observación la tienen como ley, una ley civil, ¿no? ¿Sí? Nadie puede quedar en opresión económica toda su vida. Este era el año del jubileo donde la gente, imagínense, feliz, contenta, podría decir, uy, terminé esa deuda, descansar tranquilo, dormir tranquilo, porque no le está nada. Otra cosa que también sucedía era la restauración de tierra, las familias volvían a su herencia. Si alguien había heredado una tierra, había tenido o lo había perdido por situación económica, o le había tocado irse por cuestiones. Entonces regresaba a casa y la tierra que había sido tomada por otra persona mostraba, tal vez esa persona que volvía a casa, mostraba un título de propiedad, decía, esta tierra es mía, y la persona que había tomado esa tierra. ¿Y por qué? Porque era el año de jubileo, las cosas volvían a su dueño. Y lo último, lo que yo les explico, el descanso de la tierra, un año sabático. Tierra descansaba. Esto era de bendición para la tierra, porque la tierra volvía a tomar fuerza, volvía a descansar, tomaba los nutrientes necesarios para volver a dar fruto. Estas leyes eran leyes perpetuas, o sea, nadie podía pasarse contra esta ley. Y entonces era una bendición para todos. Entonces por eso se llamaba el año de las trompetas. La gente de Israel hacía sonar trompetas
chofar. Y, y estas cuatro cosas sucedieron. Entonces, por eso la gente era feliz, contenta, había gozo, había júbilo, había alegría, había esperanza, había felicidad. Cuando Jesús, el día que inicia su ministerio y después del bautismo, va a una sinagoga, abre el rollo, precisamente abre en un texto de nos habla del jubileo, pero de manera aplicativa en Lucas 4, 16 al 21, 4, 21. Jesús lee Isaías 61. ¿Y de qué está hablando Jesús en este pasaje? Ah, la Biblia, vamos a leerlo. Y Lucas 4, 16. ¿Sí? Sí, Lucas 4, 16. Bien. Entonces imaginémonos a Jesús abriendo la Biblia, eh, abriendo el rollo, y justo los rollos, ¿no? Dice que abrió el rollo de Isaías, ¿no? Me imagino que el rollo estaba abierto a la mitad. El rollo, Jesús empieza a ir hacia adelante, a correrlo, ¿no? A buscar ese texto clave, ¿sí? Y, y todos expectando, ¿no? Todos ahí a la expectativa, eh, mirando, ¿no? Cómo Jesús abría el rollo y esperando que leyera algún pasaje que hablara de los mandamientos o que hablara de la bendición de obedecer, todos ahí sentados, los niños, cuando de repente Jesús empieza a leer y abre el libro de Isaías 61. Versículo 16 en adelante dice así: fue a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró, encontró no es casualidad, no encontró así, buscó eh, el lugar donde estaba el Espíritu del Señor, cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad, a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a proclamar el año, ahí está el año del jubileo, el año. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al maestro, ¿no? Al ayudante. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban y él pensó algo. Hoy lo dieron a aprobación, impresionados, las hermosas palabras que salían, lo decían, no es este. Entonces Jesús ahí está hablando, diciendo, hoy se ha cumplido esa escritura. Ustedes leen, les recomiendo que lean Isaías. Hay un lindo capítulo, hermoso leerlo, porque Jesús cumple todo lo que es el año del jubileo, el año de las trompetas. ¿Por qué el año de las trompetas? Jesús aquí está hablando de las 30 semanas del año 7 por 7, 49, 90 años. Después de eso viene el año del jubileo. Jesús es el cumplimiento de el año de júbilo, el año de volver a casa, de libertad, de que la herencia vuelve propietarios, el año de libertad, el año de sanidad. Él no vino a proclamar el año del jubileo físico, a traer libertad, muerte, sanidad, sanar quebrantado, restaurar nuestras acciones. Jesús vino a proclamar el año del jubileo, el año de las buenas nuevas, el año de libertad, el año de esperanza,
el año de gozo, de alegría, dar las trompetas. Desafortunadamente, Jesús en ese día proclamó que muchos de esa. Por eso Jesús en el versículo 23 dice, seguramente ustedes van a citar el proverbio médico, cúrate a ti mismo. Haz aquí en tu tierra lo que hemos oído que hiciste. Bien, les aseguro que ningún profeta los hará en su propia tierra. No cabe duda de que en tiempos de Elías, cuando el cielo se cerró por 3 años y medio, de manera que hubo una gran hambre en toda la tierra, muchas viudas vivían en él, sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una viuda de Sarepta, en los alrededores. Asimismo, había en Israel muchos con alguna enfermedad de la piel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado sino Naamán. Bien, rechazo. No solo habló de que él era la alegría, el gozo, lo que no le rechazarán. ¿Por qué? ¿Saben qué? Rechazar a Jesús significa volver a la esclavitud, rechazar a Jesús significa volver a la muerte, seguir enfermo, seguir con un corazón quebrantado. Eso significa, por eso, saben, Jesús es eso, es la trompeta nuestra, es la alegría, es el gozo. Fin de las deudas, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios, el regalo, la felicidad, el pago de nuestra deuda es Cristo. El día de nuestra libertad es Jesús. Cuando Juan el Bautista miró que lo iban a decapitar, tuvo miedo estando en la cárcel. Mandó a algunos de sus discípulos a preguntar a Jesús si él se había equivocado. Si él, al señalarlo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se había equivocado. Sus mandados, cojos caminan, enfermos son sanados, los ciegos ven, los mudos hablan, los quebrantados son alegrados. Entonces, Juan el Bautista sabía que Jesús era el cumplimiento de lo que él esperaba. Murió en paz, no con confianza, con seguridad. Sabía que Jesús era el cumplimiento de lo que él había profetizado. Y es eso, Jesús. Ahora 5 beneficios de vivir el- con el júbilo en nuestro corazón. 5 beneficios del jubileo en Cristo. Como les digo, el jubileo que nosotros deberíamos practicar es un jubileo espiritual. Es Cristo en nuestros corazones. A ver que Jesús vendrá por segunda vez y tocará trompeta, como dice. Los muertos en Cristo resucitarán. Es interesante que, porque cuando Cristo venga esa trompeta, sonará la séptima, Cristo vendrá. Será año de júbilo también, porque volveremos a experimentar lo que Israel experimentaba cuando en el año del jubileo, libertad, sanidad, restauración, esperanza, todo volverá bien. La tierra descansará y volverá a dar su fruto, los frutos de vida eterna. Frutos de la tierra será restaurada, pues se volverá a sembrar, pero la siembra será una siembra dulce, porque todos estarán en libertad. Será maravilloso vivir en un mundo sin pecado. Por eso, esto es una mentalidad, es vivir júbilo, es un vivir con gozo, esperanza, con libertad.
5 beneficios. Ahí los tienen en su pantalla. Si quieres tomar un pantallazo, los repases. Libertad total, somos libres de la esclavitud. No sé, 22. Somos libres. Pablo dice que libres. No tenemos que vivir en juicio. Esta generación es la generación de las psicodependencias, de las farmacodependencias, ¿no? De las emociones que se vuelven dependientes, ¿no? Las relaciones dependientes. Y saben, en Cristo, cuando nosotros tenemos una mentalidad en Cristo, tenemos la mente de Cristo, vivimos libres. Qué hermoso, lo más maravilloso. Pegando pues. Hoy la gente vive esclava de otro. Hace poco hablé con una mujer que es pastor, no sé qué hacer, estoy desesperada. Ya, ¿qué hago? Me decía. Yo, deja a tu marido. ¿Pero por qué? Por lo que me acabas de explicar, tu esposo te pega, golpea, tu esposo trata mal a sus hijos, llega drogado, llega borracho y hace de tu vida una vida miserable. Es decir, tienes toda la capacidad, pero pastor, quiero hacerlo, pero no lo logro. Porque creo que debo quedarme aquí. La Biblia dice, no debemos divorciar. La Biblia dice que podemos encontrar a nuestros esposos que no son creyentes. Y eso la Biblia no dice. La Biblia dice que en Cristo Jesús, en Cristo debemos someternos. Estáis en Cristo, nueva criatura eres. La Biblia no respalda una vida triste, lóbrega, oscuro. La Biblia o Jesús nos habla una vida de libertad. Es vivir en libertad. Hoy no estar esclavo de una copa, de la droga y de unas personas. Y hoy, lamentablemente, la adicción no solo es fármaco. Hoy las adicciones son emociones tristes, a adicciones al sufrimiento. A veces es adicta a estar sufriendo. Debemos liberarnos. Y Jesús nos da esa fortaleza, esa valentía, esa voluntad. Devuelve las facultades perdidas y somos libres. También el perdón de nuestras deudas espirituales. Cristo pagó el precio por nosotros. Nos enseña. 13, 14 dice, porque somos libres, porque Cristo pagó la deuda. Cruz pagó la deuda de nuestro pecado. La paga del pecado. Bueno, Jesús pagó por nosotros, por, por precio de nuestra salvación. Sangre preciosa pagó. El diablo quería sangre, pues Jesús la suya. Porque sin derramamiento no hay perdón de pecado. Y Jesús perdonó nuestras deudas, nuestros pecados. No podemos seguir viviendo presos de eso. También nuestra restauración, nuestra identidad. Volvemos a ser hijos de Dios. Hijitos estas cosas, no pequeños. De la sangre de Cristo, no pecado. Y San Juan 1:12 dice, porque ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, 1 Juan 1:7
Llegado a Juan 1:12. Somos devueltos, la identidad nuestra es devuelta. Éramos de oscuridad, éramos hijos de las tinieblas, ahora somos hijos de la luz, de la libertad, hijos de la fe, la herencia eterna. En Cristo tenemos una herencia. Primera de Pedro 1:3-4. La herencia dice, bienaventurados sois, los mansos heredarán la tierra. Nuestra naturaleza. Y ahora la tierra es devuelta a sus hijos, a los hijos de Dios. Por eso el año de jubileo es eso, vivir en la seguridad. Tenemos herencia, por eso Pablo dice, herederos con Cristo, coherederos con Cristo. Romanos 8. Quinta, beneficio de vivir el jubileo de Cristo, siendo el descanso, el reposo en Dios. Jesús quiere que reposemos en Cristo, como dice Hebreos 4, ¿no? Cristo es el reposo, de Cristo es el reposo, vivir nuestra mentalidad, sobre todo nuestra mente, no dentro del positivismo, sino vivir una vida de fe en Cristo, desarrollar cada proyecto de nuestra vida con fe, predicar el Evangelio con fe, descansamos en Dios. Este tema del cortisol, ¿no? Vivir estresados todo el tiempo, angustiados todo el tiempo, estresados porque los días en una ciudad son estresantes. Eso no ayuda a nadie. Por eso debemos vivir una vida de descanso. Tenemos, a ver, nuestro cerebro funciona biológicamente de otra manera. Es un milagro, hermanos, vivir una vida de descanso, de reposo. A ver, no tanto, no angustiarnos tanto, que la vida en Cristo es una vida de reposo. No significa no hacer nada, no significa acostarnos a dormir, no, significa vivir una vida, una mente en Cristo. ¿Sabes cuando sucede eso? Somos más fuertes que el que tiene una vida estresada. El tiempo se le hace corto, pero aquel que vive una vida de descanso en Dios, él aprovecha. Entonces, mis queridos hermanos, es importante que nosotros tengamos esta mentalidad. ¿Cómo vivimos en jubileo en nuestra vida diaria? Pues bueno, recibiendo la libertad de Cristo, dejando el pecado, sanando heridas, perdonando a otros como Cristo nos perdona. Tú descansas en Cristo, dale descanso. Caminando en nuestra identidad como hijos, descansando en la gracia de Dios, como dije, Hebreos 4, al 10. Y, ¿por qué no? Proclamando el día de libertad a otros, discipulando. Espera que seamos discípulos que transmiten júbilo a otros. Conclusión, mis hermanos, el jubileo en Cristo no es un evento, es una realidad con nuestra vida. Jesús nos ha hecho libres, nos ha restaurado y nos ha dado una nueva identidad. Como discípulos debemos caminar en esta verdad y compartir. ¿Qué te parece esto? ¿Quieres que lo ajustes más a tu enfoque de discípulo esta semana? Busca perdonar o compartir el mensaje de libertad en Cristo para alguien más. Romanos 13:8 dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros uno a otro. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, ley de la libertad.
la ley moral a cumplir las ordenanzas de Dios. Es hora de ser libres, no deber nada a nadie, de ser sano, de ser restaurado. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hagan sonar trompeta. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a pedir la bendición del cielo. Amén, Oremos. Dios. Cariñoso Dios, hoy queremos hacer sonar trompeta. Queremos vivir con júbilo, vivir con alegría. El año de libertad ha sido proclamado. Cristo es nuestro jubileo. Jesús es nuestra herencia. Jesús es nuestra sanidad. Y hoy queremos vivir bajo esa gracia, bajo esa trompeta. Pero vendrá trompeta, porque el jubileo será una realidad. Cristo vendrá en la nube de los cielos y hará sonar trompeta. Y esa trompeta, una trompeta sonará. Y esperamos que suene para que el jubileo sea real, que haya libertad y la tierra descanse y podamos vivir con Cristo por 1000 años. El año de reposo de esta tierra, el siglo de reposo vendrá. Con anhelo, con ansia ese día. Pero mientras eso sucede, Cristo, nuestro júbilo, nuestra alegría, nuestra trompeta, Él es el pueblo de nosotros. Él queremos vivir en reposo, en descanso, en libertad. Queremos vivir bajo esa gracia. Por favor, si hay alguien que esté estresado, angustiado, este mensaje haya tocado su corazón. Que sea Padre de amor en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. Hay que tocar trompeta porque el día de victoria viene. Así es de que nos despedimos con este hermoso himno. Siervos de Dios, la trompeta tocad.
Un feliz día para todos. Dios me los bendiga. Amén, amén, mi hermano Juan Fernando. Dios le bendiga a usted Amén. también. Amén, Amén. Alfonso Amén. Fernando. Feliz y bendecido día. Feliz Dios día. les bendiga a todos. Amén. Hermano Juan, usted nos va a pasar el tema de hoy. Feliz día, amén. Sí, él quedó grabado y lo van a colocar ahí en la página. Hay que decirle a Ángela para que los coloquen ahí en la página. Amén, hermano, es un temazo, tema muy Amén. interesante. Dios le bendiga. Amén.